Al hablar de la convención humana como contraria a la naturaleza, dijo que esta, la convención, aunque suele identificarse con la cultura, no es equivalente con ella. ¿A qué se debe? Muy bien, empecemos por aclarar un matiz conceptual que no es irrelevante. La convención, lo mismo que la acción moral y lo mismo que lo artificial, no son contrarios a la naturaleza, son distintos de la naturaleza, y son algo que se le distingue o que se contrapone por distinción, pero no por contrariedad en el sentido de que una cosa excluya a la otra o repugne a la otra o distorsione a la otra, ¿no? Eso es importante entenderlo, y en la clase acerca del concepto de naturaleza yo traté de enfatizar esto. Son aspectos de la realidad humana que se contradistinguen de lo natural mismo, pero se fundan en lo natural y se ordenan a lo natural, hablando en términos filosóficos, de manera tal que no se puede decir que sean contrarios en sentidos propios, sino que son distintos o contradistintos, pero arraigando en la naturaleza humana, es decir, son distintos que se basan en una singularidad de la naturaleza humana, que es la capacidad de operar libremente. Ahora bien, en principio yo evité hacer la contraposición entre naturaleza y cultura, que es muy habitual también, y podríamos haberla tomado en general. Sucede ahí que para entrar en esa distinción entre naturaleza y cultura que hay que hacer, hay que partir de una noción de cultura, y ya el solo plantear eso nos lleva a una cuestión compleja. Tenemos que distinguir por lo menos dos sentidos de cultura que no hay que confundir. Uno es un sentido muy amplio y meramente descriptivo, en principio, según el cual cultura es todo lo que hace el hombre. Como contradistinto de lo natural. En ese sentido sería lo que se distingue de lo natural en general, todo lo que hace el hombre, y en eso que hace, ¿qué ponemos? Y todo lo que el hombre hace a partir de la naturaleza dada, incluida su propia naturaleza, ¿no? Todo lo que hace. En esa fórmula de definición hay, sin embargo, una cierta vaguedad, porque ¿en qué sentido está tomado el término hacer allí? Hace lo podemos entender de lo factivo, de lo productivo, y entonces cultura parecería coincidir con la esfera de lo artificial, ¿no? Pero ahí se refiere a todo lo que el hombre hace, incluyendo también lo convencional, la esfera de las acciones morales, todo lo que los modos de relaciones sociales, las leyes humanas, ya sean de orden privado o público, es decir, todo lo que constituye la esfera de lo que hace el hombre. Usado así el término cultura, se puede distinguir de naturaleza, pero genera una grave confusión. Primero, porque no distingue esferas del quehacer humano, pero además porque usa un término que en su origen es valorativo como si no lo fuera, y detrás de eso hay una suerte de trampa lingüística, podríamos decir. ¿Por qué digo que usa un término valorativo como si no lo fuera? Porque en el sentido clásico, cultura no es un término neutro, no es un término meramente descriptivo, es un término que implica una valoración. Es decir, cultura es todo lo que el hombre hace según su esfuerzo deliberado para perfeccionarse como hombre en el orden de la vida social. Corresponde en este sentido, cultura en latín, o humanitas, como se dice también clásicamente, humanidad, ¿no?,
según la expresión de Cicerón, al concepto griego clásico de paideia, es decir, toda la actividad autoperfectiva del hombre en orden a su planificación como hombre y a su vez al fin último del hombre. Pero en este sentido implica, primero, una relación a la naturaleza humana entendida en su esencia, de manera tal que todo eso que hace el hombre se llama cultura si es perfectivo de la naturaleza, no si es imperfectivo. Y es claro que los hombres podemos hacer tanto lo uno como lo otro. Pero además de implicar una clara concepción de la naturaleza humana y en relación con ella una noción de la plenitud del vivir humano, de la plenitud del vivir a la que se ordena todo ese esfuerzo perfectivo, implica a su vez una relación de esa plenitud de vivir con lo que se entiende como el fin último del hombre, sin lo cual no se puede ordenar el conjunto de las actividades humanas a un ideal de planificación vital o de perfeccionamiento. Esta doble característica, vincularse con la noción de plenitud o planificación del vivir humano y de orden al fin último de la existencia humana, y estas dos cosas a su vez relacionadas entre sí, hace que el concepto en su raíz sea un concepto claramente valorativo, lo cual resuena todavía en castellano cuando decimos que alguien es un hombre culto, en el uso vulgar, ¿no? Lo cual implica una cierta bondad, un cierto perfeccionamiento. No es decir eso no es decir algo que es valorativamente neutro, sino que tiene una implicación positiva. Por supuesto que el término también ha sufrido una degradación semántica con el tiempo, porque hay que ver a qué se llama ser culto, ¿no? Porque puede caerse en una concepción meramente superficial, de conocimiento, de erudición, sin incluir la cultura moral, la cultura religiosa, la cultura humana integral, que es la que perfecciona, planifica al hombre como tal. Si uno hace alusión a este concepto clásico de cultura, no todo lo que hace el hombre es cultura. Cultura implica lo que el hombre hace, pero en la medida en que eso que el hombre hace está ordenado ¿a qué? Al conocimiento de la verdad y a través de él a la sabiduría, al cultivo de la virtud y a través de eso a la bondad moral del hombre y a su felicidad natural, y al perfeccionamiento, por lo tanto, de las relaciones humanas como relaciones entre seres virtuosos en la vida social. Fuera de eso no podemos decir que algo sea cultura. Esto, insisto, implica un parámetro de valoración objetivo, sin lo cual no tiene sentido el concepto mismo. Es decir, hay que entender que hay una naturaleza humana, en virtud de esa naturaleza humana plantear un ideal de perfección del vivir humano, que de eso se trata aquí, no de perfeccionar a la naturaleza en su esencia, por eso es inmodificable, ¿no? Sino de perfeccionar el vivir humano conforme a la naturaleza del hombre. Pero esto a su vez en orden a un fin, porque la noción de perfeccionamiento implica siempre referencia al bien. Y el bien que está en juego en el concepto de cultura es el bien del hombre como hombre, es el bien total del hombre. La bondad del hombre es implícita, como hemos explicado otras veces, ¿no? De manera tal que si no es en relación con eso, no se puede tampoco entender cultura en el sentido clásico. Como este concepto en su uso tradicional a lo largo de siglos ha cargado esta valoración positiva, cuando uno lo usa en el sentido lato, amplio, descriptivo, como podríamos decir, empieza a caer en una trampa lingüística, por lo menos si no advierte esto, que ha pasado de un uso a otro claramente distinto, y no asume que si ese término usado en sentido amplio sigue cargando con su connotación valorativa positiva, se cae inevitablemente en una suerte de relativismo. Porque si todo lo que hace el hombre, sea en una dirección o en otra, aún direcciones contradictorias entre sí, se llama cultura, entonces cultura es cualquier cosa. Y es la visión que de alguna manera está asociada a la difusión de ese concepto.
todo es cultura, todo lo que el hombre haga, y tan cultura una como la otra, la de esta sociedad o la de esta otra, la de este grupo o la de este otro grupo, todo es cultura es una actividad y la otra actividad humana, porque son actividades humanas, son cosas que hace el hombre, entonces era lo mismo, todo es cultura, ¿sí? Cultura, el conjunto de reglas que rigen a la mafia, y es cultura la literatura más elevada que el hombre ha creado. Muy bien, todo es lo mismo, todo es cultura, y todos tienen derecho a tener su cultura. Esa idea es una idea claramente relativista de la noción de cultura, que si se la sigue consecuentemente hace que dé lo mismo una cosa que su contradictoria, lo bueno que lo malo objetivamente dicho respecto de la naturaleza humana, y por lo tanto suprime la posibilidad de un parámetro objetivo de referencia para hablar de lo que hace el hombre. De todas maneras, ese relativismo es un instrumento de uso retórico, de ordinario, para rechazar y relativizar las cosas que se quieren relativizar. Porque en última instancia, aún los que usan el concepto de cultura de esta manera tienden a hacer valoraciones implícitas o explícitas, pero las hacen y presuponen que hay cosas que están bien y cosas que están mal en general. Hago notar una sola cosa nomás: si uno sostiene que toda cultura en este sentido lato debe ser respetada, es porque cree que eso es un bien objetivo que hay que preferir al otro. Si se afirma un derecho a que cada grupo, sociedad o época tenga su cultura, sin más y sin ninguna limitación en orden al bien objetivo del hombre, es porque se cree que eso es mejor. ¿En relación con qué? Entonces ahí hay que explicar que hay un ideal de hombre presupuesto, y de lo que es la condición humana y de lo que es el fin de la existencia humana. Si no, no se ve por qué hay que preferir eso al otro. Es decir, ¿por qué hay que preferir el relativismo cultural a una idea objetiva de cultura que tenga un alcance universal para todo hombre? Ese alcance universal tampoco excluye las peculiaridades culturales de una sociedad, de un pueblo, de una época. Al contrario, porque en la medida en que el esfuerzo se ordena al perfeccionamiento del hombre como hombre, sus frutos son cultura en sentido propio. Y podríamos decir que en toda tradición cultural hay elementos auténticamente culturales. Y esto tiene una contrapartida también: como el hombre en su esfuerzo propio mezcla la verdad con el error y la virtud con el vicio, también en toda tradición cultural específica o particular, histórica, concreta, hay elementos que son de alguna manera anticulturales, es decir, son algo que el hombre cultiva, pero que no son cultura en sentido propio. El sentido lato yo creo que se justifica solamente partiendo de la etimología. Si cultura es sentido por lo que el hombre cultiva o se esfuerza por cultivar, es obvio que podemos cultivar tanto lo bueno como lo malo. Podemos cultivar la virtud, pero también podemos cultivar el vicio. Podemos cultivar la verdad, su conocimiento y el esfuerzo por conocerla, o podemos cultivar el error y la ignorancia y el esfuerzo por permanecer en ella. Es decir, el hombre puede cultivar tanto una cosa como la otra, ¿no? Ahora, si yo llamo cultura sin más, tanto a lo uno como a lo otro, o sea, sin tener en cuenta esta distinción entre un concepto clásico de cultura y un concepto meramente descriptivo, entonces caigo necesariamente en una confusión y en un error. Yo puedo llamar cultura etimológicamente a todo empeño del hombre por cultivar algo, de acuerdo. Pero en ese sentido es la actividad misma, no su fruto. La actividad es un cultivo. Ahora, lo que surge de ese cultivo puede ser algo propiamente cultural o algo más bien anticultural que cultural. Porque si es, en lugar de perfectivo del hombre y ordenador al fin último del hombre, algo que lo imperfecciona al hombre y lo desorienta de su fin último, entonces más que cultural es anticultural, aunque sea cultivado. En ese sentido, el acto de ser cultivado perfectamente podría llamarse un esfuerzo cultural. Dada toda esta problemática, yo de entrada evité, para definir lo que es naturaleza, distinguir naturaleza de cultura. Ahora, una vez que ya la hemos planteado, ahora podemos abordar el problema. ¿Se distingue la naturaleza de la cultura o no? Y es evidente que hay una distinción. Pero, primero,
La cultura no coincide con ninguno de los opuestos que mencionamos nosotros, aunque de alguna manera los incluye a todos. ¿Lo artificial es cultura? Y claro, lo artificial es fruto de la actividad del hombre como actividad cultural. Pero, atención, cultura en un sentido lato sería todo lo artificial, porque lo artificial que el hombre hace no necesariamente está ordenado al bien del hombre. Hay artificios que no tienen una orientación cultural en el sentido estricto de la palabra, sino más bien anticultural. Pero es claro que el esfuerzo del hombre por producir cosas, de algún modo, forma parte de la actividad cultural, ¿no? En el orden de la acción moral, lo mismo. El hombre puede obrar bien o puede obrar mal, puede cultivar moralmente los actos virtuosos o los actos contrarios a la virtud. Y ahí tenemos algo que de alguna manera podemos llamar cultura, ciertamente, porque en las acciones morales de los hombres se juega todo el aspecto del que podríamos llamar la cultura práctica, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, la cultura del hombre en relación con el bien y con las obras humanas en cuanto buenas o no. Y ahí se implica el conocimiento del bien, el conocimiento del fin del hombre, el discernimiento de lo bueno y de lo malo moralmente. Que todo eso se puede llamar cultura, y acá tocamos otro problema. ¿El conocimiento objetivo de la verdad es cultura o no es cultura? Para producir artificios el hombre tiene que tener conocimientos, ¿no? Pero el arte mismo y la cosa producida no son el conocimiento. Para obrar moralmente de una manera o de otra, el hombre tiene conocimientos, pero los conocimientos que tiene no son la acción moral, no son la obra humana, son algo que la enraiza en la inteligencia, le da una luz o no, una luz mayor o menor, digamos así, pero no es la obra misma. Esto es fácil de advertir. Y en el caso de la convención lo mismo. La convención de suyo no es un conocimiento. Implica conocimientos acerca de algo, pero ella misma es una determinación de orden práctico, ¿no? Se estipula hacer las cosas de una manera determinada, de una manera o de otra, ¿no? Que son igualmente legítimas en principio. El conocimiento es algo que es inmanente al hombre mismo, ¿no? Lo mismo que la virtud moral. Y acá advertimos una cosa: el perfeccionamiento del hombre como hombre es algo que se da en el sujeto humano. Y es algo a lo que la naturaleza humana tiende. Podríamos decir que es de alguna manera el fin intrínseco o inmanente de la propia naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana, como toda naturaleza, tiende a su propio perfeccionamiento. Ahora, en la medida en que lo adquiere, ese perfeccionamiento es algo meramente natural. Y acá hay que distinguir. Es algo que se da en la naturaleza del hombre. Es algo que la planifica como naturaleza. Pero en la medida en que depende de acciones conscientes y libres y voluntarias del hombre, no es meramente natural, porque depende de actividad moral. Adviértase que la cultura en el hombre se alcanza a través de un proceso que llamamos educación, ¿no? La educación tiende a hacer a los hombres auténticamente cultos, o sea, planificados como tales, ¿no? Y la actividad educadora es una actividad que entra en la esfera de la acción moral, de la que hablábamos antes. Es una cosa que se distingue de la naturaleza como lo dado al hombre. Implica una actividad consciente y deliberada del hombre. Aunque es una propiedad de la naturaleza humana el ser educable y el ser educanda, es decir, el ser susceptible de ser educada, propiamente hablando, y necesitar ser educada. Es una doble propiedad que tiene la naturaleza humana. Como es propio del hombre, todo eso que hemos contrapuesto a la naturaleza son propiedades de la naturaleza que permiten hacer una contraposición con lo que es natural en el sentido estricto.
Ahora, ¿por qué no identificar lo convencional con la cultura? Bueno, después de la explicación que he hecho, creo que resulta claro que una convención puede ser algo cultural, pero que la cultura sin más no es un conjunto de convenciones. Si yo en la cultura incluyo el conocimiento de la verdad y el conocimiento ya sea en el orden teórico, ya sea en el orden práctico, incluso en la cultura el desarrollo y el cultivo de la virtud, es obvio que eso no es una convención. Si yo en la cultura incluyo los oficios y las artes de suyo no son una convención. Pueden tener elementos convencionales, pero no son una mera convención. Porque un arte tiene un fin propio y tiene un modo adecuado de alcanzar el fin propio, que es la cosa a producir. Ahora, que haya elementos convencionales en el arte, y los hay, por supuesto. Hay elementos convencionales en el arte como los hay en la esfera de la acción moral, ¿no? Hay elementos convencionales porque los hay en la sociedad, en la vida social. Pero identificar a la cultura sin más con convención es reducir la cultura a algo que se puede estipular indistintamente de una manera o de otra. O sea, es de nuevo reducirse al carácter relativista del concepto de cultura. Se advierte esto. Si nosotros entendemos que cultura es simplemente un conjunto de convenciones, o sea, de cosas que pueden darse de una manera o de otra, es porque estamos identificando cultura con lo que hace el hombre y que lo puede hacer de cualquier manera. ¿Está claro? Y si bajo eso ponemos todas las formas de relación social, de vínculos entre las personas, de acción moral, etcétera, etcétera, caemos evidentemente en una forma de pensar totalmente relativista. La cultura no debe identificarse con lo convencional. Lo convencional es parte de una cultura, y más aún, es parte de la cultura humana, podríamos decir, de la vida social humana, antes que de la cultura en sentido propio. Ahora, podemos decir que el tipo de convenciones que establece una sociedad determinada marca su grado de cultura, en el sentido objetivo de la palabra. Porque si las convenciones son arbitrarias, son caprichosas, son absurdas o contrarias a la naturaleza, o tienden a serlo en general, es porque la cultura objetiva de esa comunidad humana es muy pobre. Es decir, no hay auténtico perfeccionamiento del hombre como hombre, o lo hay en muy escasa medida. ¿Está claro lo que digo? En cambio, en la medida en que las convenciones sean razonables, sean respetuosas del orden objetivo al que deben corresponder, en la medida en que las convenciones sean adecuadas a los fines perfectivos de la naturaleza humana, entonces tenemos que son convenciones hechas por una sociedad culta, diríamos, ¿no? Que no quiere decir acá que conoce mucho de muchas cosas, sino que es una sociedad que tiene una formación básica de los hombres que los hace ser a estos plena y auténticamente humanos en orden al fin último del hombre. Para que este panorama no quede encerrado solamente en el orden natural, digo una sola cosita más. Ese fin último del hombre en concreto, nosotros los cristianos por la fe sabemos que no es de orden natural. De manera tal que, a la luz de la fe cristiana, la cultura, toda ella, como perfeccionamiento del hombre, está ordenada a un fin que la trasciende. Toda entera, en todos sus aspectos. Porque el fin último no es de orden natural, insisto, y no está en la naturaleza misma. Conviene sí que agreguemos para terminar algún ejemplo de esto, ¿no? Me parece, porque los ejemplos aclaran las cosas. Y los podemos tomar de distintos órdenes de actividad. Podemos tomar, por ejemplo, la actividad política en el sentido del gobierno de la sociedad civil, ¿no? Ordenado al bien común. ¿Hay elementos convencionales en el gobierno humano o no? Y es claro que sí. Hay muchos elementos en el gobierno humano que son fruto de convención.
Por ejemplo, cuáles serán las instituciones concretas a través de las cuales se ejerza la autoridad de gobierno civil. Históricamente observamos una gran variedad de instituciones políticas en este sentido, ¿no? De regímenes políticos, de formas de gobierno, como suele decirse, ¿no? Y en eso hay elementos convencionales, que la forma de ejercer la autoridad sea a través de una monarquía, por ejemplo, o de un conjunto de magistraturas entre las cuales se distribuye lo más ampliamente que sea posible el ejercicio de la autoridad, ¿no? Si uno compara la Roma de los reyes con la Roma de la Libre República, para poner un ejemplo concreto, preciso y no divagar en cuestiones. Porque cuando se dice monarquía también hay muchos elementos convencionales. Una monarquía es simplemente que hay un rey, y sí, pero puede haber un rey acompañado de un conjunto de instituciones muy diversas que haga que, o con una concepción de la autoridad monárquica que haga que esa monarquía sea muy distinta a otra monarquía. No es lo mismo, pongamos, la monarquía del Egipto faraónico que la monarquía asiria. Son monarquías, pero son regímenes monárquicos distintos entre sí. No es lo mismo la monarquía hitita que la monarquía babilónica. No es lo mismo la monarquía de la Francia del siglo XVII que la monarquía británica del siglo XX. ¿No? Son monarquías, pero son monarquías distintas que tienen muchos elementos convencionales. Es decir, uno puede decir, la autoridad del rey, el rey tiene estos atributos, tiene estas capacidades de acción, tiene estos límites de acción, y en el establecimiento de eso, en la estipulación de todas esas características de cómo ha de ejercerse la autoridad de un monarca, o de un presidente, o de un primer ministro, o de un gabinete de ministros, o de lo que sea, o de los cónsules de la antigua Roma, en eso hay estipulaciones que son convencionales, ¿no? Es una convención que los cónsules de Roma fuesen 2, y sí, eran 2, podrían haber sido 3, podrían haber sido 4. La idea de la Libre República es que fuese una magistratura colegiada. Ahora, para ser colegiada tiene que ser más de 1. Puede ser 2, puede ser 3, pueden ser 4. Les pareció que, como era la Suprema Magistratura, poner más de 2 era poner un obstáculo demasiado grave a la ejecutividad gubernativa. Entonces, con prudencia, les pareció que era más conveniente la convención de que fuesen 2 y no que fuesen 3 o 4. Que no fuesen un triunvirato o un grupo de 4 o de 5, etc., ¿no? Lo cual parece bastante razonable. O sea, es una convención, pero que sea una convención no quiere decir que sea totalmente arbitraria. Hubiera sido absurdo poner 100 cónsules, porque entonces ya no hubiera sido una autoridad ejecutiva que pudiese gobernar la república, ¿no? O sea, sería una asamblea, no la cabeza de la administración del Estado. O sea, la convención existe, pero la convención está llamada a ser razonable en orden a ¿qué? Al fin que se tienen vistas y a la cosa de la que se trata. Tiene que ser conforme a la naturaleza de la cosa. No puede estipular una convención cualquiera, caprichosa, arbitraria. Ahora, en la medida en que se respeta el bien objetivo, en este caso la existencia de un gobierno que garantice la prosecución del bien común en la vida social, ¿no? Y el fin de eso, en la medida en que se respete eso, la convención puede ser razonable y puede ser buena, ¿no? Variando. Hay variedad de maneras de organizar el gobierno de un Estado, de una red pública. Si uno toma este ejemplo, para empezar, creo que puede advertir claramente cómo lo convencional no es sin más lo cultural. De nuevo, ¿no? Porque la cultura política consiste en todo aquello que en el orden político se ordena al perfeccionamiento del hombre como hombre, ¿no? Las convenciones en última instancia tienen que ser culturales, ¿no? Si tienen que tener un carácter cultural, diríamos así. Tienen que estar pensadas para que sirvan a la cultura. Pero la cultura es mucho más que las convenciones. Las convenciones serían como instrumentos de la cultura, lo mismo que los artificios. Porque la cultura propiamente dicha, en última instancia, se da en cada
personas, ¿no? Hay una cultura objetiva que está compuesta por todas las cosas que se comparten entre los miembros de la sociedad, objetos de conocimiento, instrumentos de uso, convenciones usuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cultura de fondo es la cultura subjetiva, la que está encarnada en cada persona, ¿no? Y eso no es una convención. No es una convención eso mismo, que es en definitiva un conjunto de hábitos perfectivos del hombre, de conocimiento o de orden moral, o de orden práctico en general, ni podemos desprender esos hábitos de su relación a la verdad y al bien objetivo, porque es lo que los constituye en hábitos perfectivos. Y ahí no hay convencionalidad. Lo que hace que una persona sea culta es que conozca la verdad y que sea virtuosa en el fondo. Y que tenga habilidades prácticas subordinadas a su virtud moral. Ahora, si uno toma esto, la cultura trasciende profundamente lo convencional. Se puede servir de lo convencional. Supongamos la cultura política. Hay verdadera cultura política en una sociedad a la medida en que hay auténtica virtud política. En gobernantes y en gobernados. Ahí estamos en una esfera que es de orden práctico. No a la medida que hay unas convenciones u otras. Ahora, las convenciones o las estipulaciones convencionales serán más o menos conformes a la auténtica cultura en la medida en que sean más o menos razonables y adecuadas a la virtud real. Esto es lo que hay que entender, ¿eh? Por eso he puesto el ejemplo. Hay cosas que son convencionales y otras que no son convencionales. Que el fin del gobierno civil es el bien común de los ciudadanos, eso no es convencional. Eso pertenece a lo que podríamos llamar un orden natural. Acá ya entramos en otro concepto que es importante advertir. La naturaleza es la raíz de un orden natural. Y eso no es convencional, precisamente porque depende de la naturaleza. Rigurosamente. Y está determinado por ella. Las convenciones son sanas y son razonables en la medida en que respetan ese orden y se enmarcan en él. Fuera de eso ya pasan a ser convenciones contrarias a la razón y viciosas. Y esas no son culturales, sino bien anticulturales. Y esto en el orden político es claro. No es convencional en el orden político, por ejemplo, que la autoridad que ejerce el gobernante humano tenga su fundamento en la autoridad divina. Eso no es una convención. Eso es una verdad objetiva, lo reconozca el gobernante humano o no la reconozca. Eso no es una convención. Ahora, sí es una convención que el gobierno esté organizado de una manera o de otra con tales o cuales instituciones concretas, insisto. Hoy día tenemos visiones que son, desde este punto de vista, profundamente, no ya anticulturales, sino bien contraculturales, porque forman una especie de cultura paralela contraria a la verdad, que se basan en la idea opuesta a lo que yo dije. Es decir, absolutizan cierta forma de organización de la actividad política. Si no existe eso, la sociedad no es ni humana siquiera. Pero relativizan los principios objetivos del orden natural. Entonces ahí hemos invertido las cosas. ¿Está claro? El hombre es auténticamente hombre si se hace a sí mismo a través de cierto tipo de institucionalidad de gobierno, cosa que es convencional en el fondo y que debe ser medida en su razonabilidad y bondad por la naturaleza humana, no al revés. No que el hombre resulta hombre porque se gobierna así, y si no, no es un hombre. Me viene a la memoria una frasecita que estaba ahí hay unos libros de la biografía de Mozart. Me viene a la memoria una cosa que está en una ópera de Mozart, que es una famosa ópera llamada La flauta mágica, ¿no? O sea, el libretista de la ópera era un hombre que se esforzó por poner en la ópera toda su ideología
que en gran medida es de trasfondo iluminista y asociada a la masonería de esa época. Bien, y eso se refleja en muchas partes del libreto. Hay una partecita del libreto en el que el gran sacerdote Sarastro canta. Es un aria famosa que empieza in diesen heiligen Hallen, es decir, en estos sagrados recintos, en estas sagradas salas. Bien. Y al final de ese aria dice que aquel que no comparta de corazón esta doctrina, la que él ha expuesto, no merece ser un hombre. No merece ser un hombre. Esta frasecita la tomo porque tiene que ver con esto que estábamos diciendo. Si uno la puede dejar pasar, oír la musiquita agradable, todo lo que se quiera. Bien. El hecho de que eso se ha dicho con una música agradable y muy cantable es hasta un signo terrible, pero bien. Volvamos a lo que quiero explicar. Esa frasecita es como una especie de, diríamos, si uno la analiza profundamente, una especie de manifiesto típicamente iluminista que tiene que ver con la distorsión esta que yo acabo de mencionar, de hacer del ser hombre un producto del hombre. ¿Usted merece ser hombre o no merece ser hombre? Fíjense que es una nueva manera de anatematizar, que no tiene que ver con la escritura revelada, porque uno no puede ser hombre o no ser hombre, ni se puede merecer ser hombre. ¿Cómo se merece ser hombre? Si uno piensa la frasecita, es claro que está diciendo un disparate, si uno la piensa desde el sentido común y desde la fe cristiana mucho más todavía, ¿Cómo se puede merecer ser hombre? Nadie merece ser hombre, porque nadie merece ser. Primero, nadie merece ser. Empecemos por ahí. Sí. Y segundo, nadie puede merecer ser esto o aquello, porque merecer es algo que puede darse en alguna naturaleza. Pero si yo no tengo el ser antes, no puedo merecer. ¿Cómo se va a merecer ser un hombre? Ahora, la frasecita cobra lógica si ser hombre es algo que establecen algunos hombres. Usted es hombre si vive así, si dice esto, si dice aquello, si la sociedad está ordenada así, si tiene esta forma de gobierno. Y si no merece ser hombre. O acepta esto del corazón, o se alegra de esta doctrina, o no merece ser hombre. Adviértase esto, Es decir, se está diciendo que detrás de eso está toda la mentalidad del totalitarismo occidental contemporáneo, O usted está dichoso con este régimen político, o eso no merece ser hombre. ¿Se da cuenta? No merece. Y si no merece ser hombre, la consecuencia es que deberá ser punido debidamente, o sea, dejar de ser hombre, lo cual quiere decir dejar de ser en última instancia, obviamente, porque si usted aparentemente es un hombre y no merece ser hombre, entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? O pasa a ser hombre porque acepta la doctrina con alegría, o hay que liquidarlo. Es una lógica de hierro esa, no tiene vuelta, ¿se da cuenta? Bien. El problema es que eso está dicho con una música de salón muy amable, sumamente armoniosa y agradable al oído. Bien, pues eso es un drama que vivimos hasta el día de hoy. Eso. Bien, ahora volviendo para terminar con esto. La naturaleza es lo no convencional. Ser hombre no puede ser una convención. Eso es lo que hay que entender. No es una convención. No es algo que usted merece o no merece porque adhiere o no adhiere a esto o aquello. No. Usted siendo hombre puede merecer, y esto es la auténtica lógica de la escritura que es conforme al sentido común, usted siendo hombre puede merecer el cielo o puede merecer el infierno. Perfecto. Pero no puede merecer ser hombre o no ser hombre, porque si es un hombre es lo que es. Y acá está la dificultad fundamental para no discernir el límite adecuado de la naturaleza y la cultura, La cultura implica al hombre ya como realidad natural. Y no puede ser pensada siquiera si no hay un hombre que es hombre. Si no existe la naturaleza humana, no puede existir cultura. Como no puede existir la acción moral, ni puede existir lo convencional, ni puede existir lo artificial. Existen porque existe la naturaleza humana.
Pero si su raíz es la naturaleza humana también tiene que ser su parámetro de validez objetiva y su parámetro de valoración. Y no al revés. No puedo dirimir al hombre por una convención del hombre. No puedo medir al hombre por lo que el hombre conviene. Esa es la contracultura sofística, es la mentalidad de la sofística antigua, ¿no? Yo hago del hombre la medida de todas las cosas, con lo cual, en realidad, sería también la medida de sí mismo. ¿Y cómo puede ser el hombre la medida de sí mismo? ¿Cómo puede ser el hombre la medida de lo que es y de lo que no es, incluso del mismo? Caemos en una contradicción absoluta. Estoy poniendo un sujeto que se puede anular a sí mismo a través de la convención de lo que es y lo que no es. O un sujeto que tiene que estipularse a sí mismo como fruto de una convención. Pero entonces ya desaparece el sujeto. ¿Quién es el hombre que dice lo que es ser hombre y lo que no es ser hombre? Por convención. ¿Es un hombre o no es un hombre? Esto es lo que hay que pensar cuando uno ve pulular alrededor la avalancha del relativismo, sobre todo el relativismo en orden a la idea de que lo humano es sin más una convención, que es el extremo del relativismo, ¿no? Lo humano mismo pasa a ser una convención, lo que yo llamo humano, lo que yo llamo ser humano, y eso depende de la cultura. Ahora, si eso depende de la cultura, el hombre como sujeto ha desaparecido. Y entonces, ¿la cultura es cultura de quién? Es una cosa que se produce por sí misma y que a su vez produce la idea de hombre y a través de ella lo que es el hombre. Y entonces, ¿cuál es el sujeto de la cultura? Muy bien. Yo no empecé directamente contraponiendo naturaleza a cultura porque estaba todo este complejo de asuntos detrás. Entonces traté de evitarlo. Pero una vez que hemos entrado en el concepto es importante reflexionarlo. Al hablar de la convención humana como contraria a la naturaleza, dijo que esta, la convención, aunque suele identificarse con la cultura, no es equivalente con ella. ¿A qué se debe? Muy bien, empecemos por aclarar un matiz conceptual que no es irrelevante. La convención, lo mismo que la acción moral y lo mismo que lo artificial, no son contrarios a la naturaleza, son distintos de la naturaleza, y son algo que se le distingue o que se contrapone por distinción, pero no por contrariedad en el sentido de que una cosa excluya a la otra o repugne a la otra o distorsione a la otra, ¿no? Eso es importante entenderlo, y en la clase acerca del concepto de naturaleza yo traté de enfatizar esto. Son aspectos de la realidad humana que se contradistinguen de lo natural mismo, pero se fundan en lo natural y se ordenan a lo natural, hablando en términos filosóficos, de manera tal que no se puede decir que sean contrarios en sentidos propios, sino que son distintos o contradistintos, pero arraigando en la naturaleza humana, es decir, son distintos que se basan en una singularidad de la naturaleza humana, que es la capacidad de operar libremente. Ahora bien, en principio yo evité hacer la contraposición entre naturaleza y cultura, que es muy habitual también, y podríamos haberla tomado en general. Sucede ahí que para entrar en esa distinción entre naturaleza y cultura que hay que hacer, hay que partir de una noción de cultura. Y ya el solo plantear eso nos lleva a una cuestión compleja. Tenemos que distinguir por lo menos dos sentidos de cultura que no hay que confundir. Uno es un sentido muy amplio y meramente descriptivo, en principio, según el cual cultura es todo lo que hace el hombre. Como contradistinto de lo natural.
En ese sentido sería lo que se distingue de lo natural en general, todo lo que hace el hombre, y en eso que hace, ¿qué ponemos? Y todo lo que el hombre hace a partir de la naturaleza dada, incluida su propia naturaleza, ¿no? Todo lo que hace. En esa fórmula de definición hay, sin embargo, una cierta vaguedad, porque ¿en qué sentido está tomado el término hacer allí? Hace lo podemos entender de lo factivo, de lo productivo, y entonces cultura parecería coincidir con la esfera de lo artificial, ¿no? Pero ahí se refiere a todo lo que el hombre hace, incluyendo también lo convencional, la esfera de las acciones morales, todo lo que los modos de relaciones sociales, las leyes humanas, ya sean de orden privado o público, es decir, todo lo que constituye la esfera de lo que hace el hombre. Usado así el término cultura, se puede distinguir de naturaleza, pero genera una grave confusión. Primero porque no distingue esferas del quehacer humano, pero además porque usa un término que en su origen es valorativo como si no lo fuera, y detrás de eso hay una suerte de trampa lingüística, podríamos decir. ¿Por qué digo que usa un término valorativo como si no lo fuera? Porque en el sentido clásico, cultura no es un término neutro, no es un término meramente descriptivo, es un término que implica una valoración. Es decir, cultura es todo lo que el hombre hace según su esfuerzo deliberado para perfeccionarse como hombre en el orden de la vida social. Corresponde en este sentido, cultura en latín, o humanitas, como se dice también clásicamente, humanidad, ¿no?, según la expresión de Cicerón, al concepto griego clásico de paideia, es decir, toda la actividad autoperfectiva del hombre en orden a su planificación como hombre y a su vez al fin último del hombre. Pero en este sentido implica, primero, una relación a la naturaleza humana entendida en su esencia, de manera tal que todo eso que hace el hombre se llama cultura si es perfectivo de la naturaleza, no si es imperfectivo. Y es claro que los hombres podemos hacer tanto lo uno como lo otro. Pero además de implicar una clara concepción de la naturaleza humana y en relación con ella una noción de la plenitud del vivir humano, de la plenitud del vivir a la que se ordena todo ese esfuerzo perfectivo, implica a su vez una relación de esa plenitud de vivir con lo que se entiende como el fin último del hombre, sin lo cual no se puede ordenar el conjunto de las actividades humanas a un ideal de planificación vital o de perfeccionamiento. Esta doble característica, vincularse con la noción de plenitud o planificación del vivir humano y de orden al fin último de la existencia humana, y estas dos cosas a su vez relacionadas entre sí, hace que el concepto en su raíz sea un concepto claramente valorativo, lo cual resuena todavía en castellano cuando decimos que alguien es un hombre culto, en el uso vulgar, ¿no? Lo cual implica una cierta bondad, un cierto perfeccionamiento. No es decir eso no es decir algo que es valorativamente neutro, sino que tiene una implicación positiva. Por supuesto que el término también ha sufrido una degradación semántica con el tiempo, porque hay que ver a qué se llama ser culto, ¿no? Porque puede caerse en una concepción meramente superficial, de conocimiento, de erudición, sin incluir la cultura moral, la cultura religiosa, la cultura humana integral, que es la que perfecciona, planifica al hombre como tal. Si uno hace alusión a este concepto clásico de cultura, no todo lo que hace el hombre es cultura. Cultura implica lo que el hombre hace, pero en la medida en que eso que el hombre hace está ordenado ¿a qué? Al conocimiento de la verdad y a través de él a la sabiduría, al cultivo de la virtud y a través de eso a la bondad moral del hombre y a su felicidad
natural, y al perfeccionamiento, por lo tanto, de las relaciones humanas como relaciones entre seres virtuosos en la vida social. Fuera de eso no podemos decir que algo sea cultura. Esto, insisto, implica un parámetro de valoración objetivo, sin lo cual no tiene sentido el concepto mismo. Es decir, hay que entender que hay una naturaleza humana, en virtud de esa naturaleza humana plantear un ideal de perfección del vivir humano, que de eso se trata aquí, no de perfeccionar a la naturaleza en su esencia, por eso es